Saludos a todos, esta es la explicación de la guía de laboratorio número 8, transformada rápida de Fourier. La transformada rápida de Fourier no es nada más que un algoritmo que nos permite ejecutar en una computadora la transformada de Fourier. Como sabemos, la transformada de Fourier lo que nos permite es transformar una señal del tiempo a la frecuencia. Entonces, la FFT, que es la transformada rápida de Fourier, es de gran importancia en el tratamiento de señales digitales, como por ejemplo procesar un archivo en MP3 o filtrar imágenes en JPG. Entonces, para eso vamos a ir ahora a MATLAB y vamos a estudiar algunos comandos. El primer comando es el rango audible de los seres humanos. El rango audible viene desde 20 Hz hasta 20 kHz, pero nosotros vamos a empezar en 100 Hz y en 200. Entonces, este es un ciclo recursivo. Siempre le pongo el comando clear all para limpiar todas las variables y no tener conflictos con ellas. Tenemos la misma frecuencia de muestreo que hemos utilizado, que es 44.100 Hz. Esto corresponde a la frecuencia de audio regular o más común en los archivos de audio. Estoy declarando un eje del tiempo que va desde 0 hasta 0.5 segundos. Y ahora vengo a un ciclo for que va a ir desde 0 en pasos de 100 Hz hasta 20.000 Hz, que serían 20 kHz. Voy a crear una señal cosenoidal de 2 por pi por n por t. Entonces, en esta señal lo que se va a ir cambiando es la frecuencia de 100 en 100. Voy a escribir esa señal en un archivo que se llama tono 1 y luego lo voy a escuchar. Como sabemos que este sonido dura 0.5 segundos, me voy a esperar 0.5 segundos a escucharlo y luego el ciclo del for va a continuar. Entonces le vamos a dar play y escuchamos ahí los diferentes tonos que se van dando. Ese chasquido es cuando se abre y se cierra el archivo de audio. Si yo quiero parar el sonido, solo le voy a dar control C para darle un break al código. Entonces esa es una pequeña experimentación del rango audible. Ustedes pueden intentar hacer algunos cambios en este archivo. Por ejemplo, en vez de 0.5 segundos que sea el sonido, vamos a hacerlo 0.1 y el pause le podemos dejar nada más 0.1. Le vamos a dar play y esto va a correr más rápido entonces. Ahí terminaría ese ciclo recursivo for. Entonces, para frecuencias más allá de 20 kHz, ya no, nuestro oído no nos permite escucharla. En alguna literatura, algunos dicen que podemos incluso escuchar hasta los 22 kHz, pero ya esos son oídos que, bueno, de gente joven y que están especializados en escuchar sonidos. Lo mismo para frecuencias bajas. La frecuencia más baja que nosotros, según la literatura, podemos escuchar es 20, pero hay oídos que pueden escuchar hasta 18 Hz. Entonces, volviendo al laboratorio, esta sería la primera parte solo de experimentación de sonido para que entendamos un poco el sonido y sus formas de onda. Ahora entonces vamos a utilizar un tono, vamos a escoger solo un tono de 100 Hz para poder reproducirlo y observarlo. Vamos a ir ahora a MATLAB y vamos a comentar este código que ya habíamos estudiado.
y vamos a quitar los comentarios a este otro código, que es el que vamos a estudiar a continuación. Entonces les voy a describir a continuación línea por línea qué es lo que se está desarrollando. De nuevo, la misma frecuencia de muestreo. Voy a dejar siempre activo el comando clear all al inicio del código para que se limpien las variables, como les he dicho en tantas ocasiones. La frecuencia de muestreo es la misma, el tiempo ahora son 2 segundos, lo que voy a tratar de grabar. Entonces ahora voy a crear una señal que va a ser una señal cosenoidal. En este caso estoy probando con 1 kHz. Lo vamos a bajar de nuevo a 100 Hz. Escribo en un archivo llamado tono.1wav ese sonido, lo escucho y luego este comando lo que hace es que calcula la longitud de ese vector para graficarlo. En este caso estoy calculando ahora la potencia de el valor de ese vector L, la potencia cuadrática de la longitud de ese vector. ¿Para qué? Para utilizarlo en el comando FFT. Este es el comando el que hace la magia, transformada rápida de Fourier. Entonces, los parámetros de entrada son X1 y el comando NFFT, que es la potencia, ¿no? de la señal, de la longitud del vector X1, y esto dividido entre L para normalizarlo. Luego ahora procedemos a crear un espacio con los siguientes parámetros. Fs, que es la frecuencia de muestreo entre 2, por el comando que es linkspace, que va a crear un espacio con los siguientes parámetros, desde 0,1 de el valor NFFT, que es el valor de la potencia de la longitud del vector X1, entre 2 más 1. Voy a subplotear ahora X1, esta sería el plot de la gráfica en el tiempo. Voy a subplotear ahora en la siguiente gráfica en lo siguiente: F, que es el valor que acabo de calcular, F, que es el espacio creado con los valores de L y X1, y el otro espacio, que es el valor absoluto de la longitud de la señal. Entonces lo que estoy haciendo es ploteando en el eje del tiempo el valor de F, que sería el espacio creado, y en el eje Y estoy creando el valor absoluto de los coeficientes, por así decirlo, de la transformada de Fourier de la señal. Recordemos que los coeficientes son positivos y negativos, por eso yo tengo que utilizar el valor absoluto para que en la gráfica me aparezcan todos positivos. Bien, entonces vamos ahora a correr este comando. Ok, bueno, dice que no tengo definida la variable x. Bueno, aquí hay un pequeño problemita, parece que la variable es x1. Vamos a darle F5 ahora y ahí está. Entonces vamos ahora a estudiar un poco estos gráficos. Entonces, yo quiero hacerle un zoom horizontal a la gráfica. Entonces vengo aquí a la lupa, le doy clic derecho, Zoom Options, Horizontal. Entonces voy a tratar de observar la señal, voy a solo tomar un cierto periodo de ella. Y en el otro eje voy a hacer lo mismo. Voy a tratar solo de observar la señal que me está interesando. Ok, entonces si ustedes observan aquí, esta sería la señal ya en frecuencia. Su energía está concentrada alrededor de 100 Hz, y esta sería la señal en el tiempo. Entonces esta sería la señal en el tiempo y la transformada o el espectro de magnitud de la señal Y de t. Por ejemplo, cuando ustedes ven un histograma
de una señal de audio o de un archivo MP3, lo que están viendo es eso, la transformada rápida de Fourier de la señal que transforma del tiempo a la frecuencia. Entonces comprobamos, ¿no?, que la señal es un tono de 100 Hz. Vamos a hacer un pequeño cambio, pongámosle 1000 Hz o 1 kHz y vamos a comprobar que esto se cambió. Bueno, escuchan el tono. Ahora todo está en azul porque el gráfico no me está permitiendo ver nada. Pero yo vengo y procedo de nuevo a hacer la operación con la lupa y ahí podemos comprobar que está la señal senoidal, horizontal. Y hacemos esta y estamos comprobando que la señal está alrededor de 100 Hz. Entonces, en el espectrómetro, si ustedes pudieran ver en el espectrómetro esta señal, eso sería lo que vería, ¿no? Como podemos ver, nos falta resolución para poder observarla bien. Entonces, volviendo al laboratorio, esa sería la primera parte del código. Entonces, ustedes van a poner aquí la gráfica en el tiempo y van a anotar sus observaciones. Luego la gráfica de la frecuencia y sus observaciones. Vamos a proceder ahora con este otro comando que lo que va a hacer es desarrollar una señal compuesta. Entonces vamos a aumentar este código. Procedemos con el siguiente. Entonces, la diferencia del código anterior con este no es nada más que esta señal x sub 1. Entonces, en este caso, lo que vamos a observar es que la señal ahora está compuesta por tres tonos. Un tono de 200 Hz, un tono de 1 kHz y un tono de 2 kHz. Corramos el código, escuchemos y observemos. Entonces, ese sonido está compuesto por tres tonos. Vamos a tratar de observarlos. De nuevo, lo que me interesa es el zoom horizontal nada más. Y observen, entonces, esta señal que podemos ver que está oscilando, estas oscilaciones más grandes, podríamos decir que son las oscilaciones de 100 Hz, como lo tenemos, de 200 Hz. La señal, las otras oscilaciones, esta probablemente sea la de 1 kHz y la más pequeña puede ser la sumatoria de la de 1 kHz y la de 2. Tendríamos que hacer ciertos cálculos matemáticos para saber a ciencia cierta cuáles son. Ahora vamos a analizar aquí en la parte de la frecuencia, que ahí tenemos los tres tonos, el tono de 200, el tono de 100 y el de 1000 Hz y el tono de 2 kHz. Entonces estamos comprobando que el código está corriendo a la perfección y podemos observar ambos, ¿no?, la señal en el tiempo y la frecuencia, y la señal en el tiempo está compuesta por varias señales. Esto nos lleva un poco a hablar de los armónicos. Imagínense que, por ejemplo, esta señal que está oscilando, las oscilaciones principales de 200 Hz, digamos que pueden ser las señales de 60 Hz, y vamos a hacer ciertos cambios. Imagínense que, por ejemplo, tenemos la señal de 60 Hz, que es la alimentación eléctrica comercial. Y digamos que tenemos oscilaciones o interferencia a 1 kHz y esta otra vamos a ponerle una interferencia a 10 kHz. Vamos a ver entonces la señal pura debería de ser la señal de 60. Ok. Observemos entonces el zoom horizontal y ahí está. Entonces, esa oscilación principal sería la de 60 Hz y estas otras oscilaciones podríamos decir que es el ruido. Entonces, cuando una señal tiene ruidos por armónicos, la distorsión de la señal principal se
distorsiona, valga la redundancia, de esa manera. La señal ya no es pura y los dispositivos electrónicos no funcionan bien cuando tenemos tantas distorsiones. Observemos aquí entonces ahora estas señales que son las que me interesan. Miren, tengo la señal principal que es de 60, la señal del ruido de 1 kHz y esta sería la otra señal de ruido de 10 kHz. Entonces esto les puede servir para desarrollar más a profundidad los comentarios que tienen que poner aquí en la parte de la observación. Continuando con el laboratorio, vamos ahora a este código. Vamos entonces a comentar estos otros. Y vamos con el siguiente. En este otro código, lo que va a cambiar es la señal X1. En este caso, la señal va a ir cambiando. Entonces, observemos que la señal es seno de 700 por t más 25 por t, punto por seno de 350 por t. Entonces, lo que él va a ir haciendo es que va a ir cambiando la frecuencia de la señal. Y vamos a ir escuchando cómo la frecuencia va cambiando. Entonces, le vamos a dar play. Vamos ahora a observarla. Hacemos el zoom horizontal y observamos esta primera parte. Observemos que las oscilaciones son bastante lentas. Y observamos ahora en la parte final que las oscilaciones son mucho más rápidas. Ahora entonces miremos en la frecuencia. Es increíble la cantidad de componentes armónicos que están construyendo esta señal que está acá arriba. Vamos a tratar de observarla de esa manera y observamos que la frecuencia va aumentando y estos son los componentes armónicos que están generando esa señal. Entonces esta sería la gráfica en el tiempo y esta sería la gráfica en la frecuencia. Cabe destacar que, por ejemplo, en una pista musical los sonidos de los instrumentos no son puros, están compuestos por una cantidad infinita de armónicos y eso es lo que crea la melodía. Continuando con el laboratorio, vamos ahora a trabajar el siguiente código. Entonces, volviendo al laboratorio, vamos a observar este código y lo que va a hacer es que va a grabar con el micrófono una señal. Entonces, en vez de crearlas con ecuaciones senoidales, vamos a utilizar una señal grabada con el micrófono. Analicemos comando por comando este código. Tenemos la misma frecuencia de muestreo, tenemos el tiempo en el cual vamos a desarrollar el código. Este comando lo que va a hacer es que va a crear un objeto que se llama recObject audio recorder. Entonces este es el comando para grabar el recObject. Tenemos la frecuencia de muestreo, los 16 bits y de un canal, puede ser estéreo, puede ser mono. Luego mandamos un mensaje para que la grabación empiece. Grabamos durante 2 segundos y transformamos ese archivo de audio en un vector, en una matriz unidimensional que sería un vector. Luego finalizamos la grabación, escribimos esa grabación en un archivo que se llama voz.wav o puede ser .mp3 como ustedes gusten y luego lo leemos. En este caso seguimos luego
escuchamos la señal. Cabe destacar que hay dos comandos, hay sound y hay sound SC. Entonces SC viene de la palabra scale, que lo que hace es que el sonido no sature el parlante y se escuche melodioso. Lo que él hace es que te lo disminuye en magnitud para que no se distorsione, pero que se escuche bien. Luego guardamos la longitud de ese vector de sonido en L y procedemos a hacer los mismos cálculos con la transformada de Fourier para poder verlo en la frecuencia. Entonces vamos a darle correr y vamos a darle OK para empezar la grabación. Anita lava latina. Finalizamos la grabación. Anita lava latina. Ahí está. Entonces se supone ahora que este histograma es mi señal de audio. Entonces si tratamos de observarla en detalle, observamos que tiene en primer lugar una gran cantidad de ruido por el parlante y esas oscilaciones son mis cuerdas vocales empujando el aire para producir el sonido. Luego vamos a observar aquí en el histograma de la frecuencia de qué es que está compuesta mi voz. Entonces podemos observar que hay señales a partir de 1.5 kHz. De nuestro conocimiento de las señales de audio, nosotros sabemos que los seres humanos podemos producir señales desde 300 Hz hasta 3.3 kHz. Entonces probablemente si yo quiero aplicarle un filtro a esta señal, yo lo que podría hacer es, por ejemplo, filtrar después de 1 kHz. Aunque por ejemplo aquí hay bastante señal, podría mejor trabajar a partir desde este punto de 1.8 kHz. Filtrar todo esto y quitar ese ruido. Voy a hacer otro zoom aquí para hablar un poco más de la señal y voy a observar, ¿no?, que estos serían los tonos graves que yo estoy produciendo, ¿no?, desde 0 hasta 200 Hz puede ser, y luego estos serían los tonos altos que yo estoy produciendo. Entonces estoy viendo que la mayor cantidad de mi voz está concentrada desde 0 hasta aproximadamente 800 Hz. Si yo, por ejemplo, hago la grabación de un tono más grave, voy a observar que mi espectro de señal de voz se va a concentrar en otro punto. Vamos a hacer una prueba de nuevo. Entonces ese tono fue bastante grave. Se supone que debería de concentrarse en la parte grave. Observan, bueno, hay bastante ruido en mi micrófono. Yo lo podría filtrar luego. Opa. Vamos a resetear la vista. Y vamos a... Opa. Vamos a resetear, vamos a ampliarlo horizontalmente. Y cambió. Vean, ahora este tono está concentrado en 600 Hz. Y este que está bastante alto está concentrado, puede ser en 100 Hz. Entonces, si se notan, el espectro de frecuencia de mi voz se movió al espectro más bajo. Vamos a hacer otra prueba. Ahora ese tono alto debería de haberse concentrado en un espectro mucho más alto de frecuencia. Observen, y como estaba generando un solo sonido más, entonces hay armónicos de ese sonido que están concentrados en partes específicas de la señal. Entonces vamos, observemos este, miren, está aproximadamente por 205 Hz. Vamos a tratar de observar algún otro. Por ejemplo,
El más alto sería el de 200 y este otro que está aproximadamente 620 sería el otro tono compuesto. Si yo, por ejemplo, trato de generar un chiflido, ese chiflido debería de ser, es casi puro, es casi una senoidal pura y se concentraría su espectro de frecuencia en un solo punto. Vamos a hacer esa última prueba. Ok, entonces eso sería casi como generar una onda senoidal. Observemos que su espectro está aproximadamente en 3.1, su máximo, su pico de energía está aproximadamente en 3.1 kilohertz. Bien, vamos a continuar con la última parte del laboratorio. Vamos a comentar de nuevo esto acá. Y vamos a trabajar la última parte. En este caso no voy a grabar, sino que voy a leer una señal que yo tenga en mis archivos. Ese archivo de audio, en este caso se llama Lune, yo lo tengo que guardar en la carpeta donde estoy guardando mis laboratorios y tengo que darle agregar a la ruta cuando le dé correr en MATLAB. Si no lo pongo aquí, MATLAB no lo va a leer porque él está trabajando con carpetas. Entonces miremos el código. Leo el archivo Lune MP3 y lo corto. Entonces voy a correr el código. Entonces es una parte de la canción Claro de Luna. Entonces vamos ahora a tratar de ver en qué partes que se concentró su espectro de frecuencia. Como pueden ver, tiene una gran cantidad de armónicos de nuevo. Y como es un piano, su armónico principal, la tecla que debería estar tocando, está concentrada en este punto, 467. Si estudiamos un poco la música, seguramente todos estos tonos deberían de coincidir con la frecuencia de los tonos musicales, do, re, mi, fa, sol, la, si. Entonces ahí deberían de estar en la frecuencia esos tonos, ¿no? Vamos a hablar un poco más de la pista o del código. Entonces yo estoy cortando la pista. Por ejemplo, si yo quiero saber cuántas muestras tiene la señal, entonces el comando para saber las muestras de la señal es este, length x, ya recortada, ¿verdad? Esa sería la señal ya recortada. Entonces son 500, 1001 muestras. Pero por ejemplo voy a meter aquí un código para no guardar, para no recortar la señal. O sea, este le voy a llamar XX. Voy a guardarla aquí. Voy a correr el código. Bueno, debe haberle puesto punto y coma. Si le genera algún tipo de problemas como este que nunca va a parar, ustedes le van a dar control C y esa es la manera de parar la operación en MATLAB. Okay. Volvemos a escuchar el tono. Entonces ya que corrió el programa ya puedo calcular la longitud de X. Y observen, ese archivo de audio Claro de Luna tiene 13.331.568 muestras. Es un archivo de audio con esa cantidad de muestras.
Entonces yo lo que estoy haciendo en esta parte del código es cortar de la muestra 1.000.000 a la muestra 1.500.000. Entonces estoy seleccionando esa parte nada más del audio para no trabajar con todo el audio porque tendría que escuchar toda la canción, ¿no? Hasta que termine para poder luego manipularla. Entonces esta sería la parte final del laboratorio y en el laboratorio ustedes pueden escoger cualquier canción, solo le van a cambiar el nombre de la misma y en este caso van a hablar, ¿no? Un poco de lo que hace este código. Van a poner en la observación, en la canción que ustedes escojan, en dónde se concentran la mayor cantidad de frecuencia. La gráfica en el tiempo van a hablar, por ejemplo, del ruido o de los tonos más fuertes que se producen. Y en la gráfica de frecuencia, como les estaba diciendo, pueden hablar, ¿no? En dónde se concentran los armónicos de la señal. Eso sería todo por este laboratorio y muchas gracias por atender.